están? Bueno, la idea es que ahora veamos otras 4 tendencias dentro de las vanguardias que estamos revisando, estas vanguardias del siglo XX, que rápidamente un resumen para que nos metamos en la temática de estas vanguardias que surgen, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX y que surgen con la tremenda influencia de las 2 guerras mundiales, digamos. Una desarrollándose, la otra por venir, después también se traspasa eso, muchos quedan ahí entre medio, muchos movimientos se desarman con la Segunda Guerra Mundial, en fin. Es una época marcada por estas 2 grandes guerras mundiales y que nos habla de estas búsquedas nuevas. Entonces, dentro de estas búsquedas vamos a ver 4 tendencias que proponen una nueva realidad, un nuevo mundo, una nueva forma de ver la sociedad en la cual nos encontramos. La primera que vamos a revisar es el surrealismo. El surrealismo porque buscamos algo más allá del realismo. Por eso es surrealismo. Porque ya lo real, el realismo no nos va a servir. No nos sirve para crear una sociedad, para crear una visión de vida distinta. Tenemos que cambiarla. ¿Y cómo la cambiamos? Veamos. Surrealismo. Yo soy el surrealismo, decía Dalí. Salvador Dalí, uno de los grandes surrealistas, bastante conocido, muy publicitado también, y que nos juega con esta realidad e irrealidad. Este otro surrealista, Magritte, y este otro, Miró. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué son 3 y 3 tan distintos? Ya. El surrealismo en este caso de Dalí, es un surrealismo que juega un poco con la cosa onírica, con el mundo de los sueños, con este mundo que juega en nuestra mente en la noche mientras estamos durmiendo y nos provoca imágenes que son reales en situaciones irreales, etcétera, etcétera. Entonces, una de las características del surrealismo que encabeza un poco Dalí y que tiene bastantes seguidores también, como siempre les digo, la idea es que ustedes también investiguen y seguramente si se meten a buscar surrealistas se van a encontrar con algunos que juegan muy parecido a lo que hace Dalí, a jugar con esta realidad irreal. Son formas reales, reconocibles, como esa montaña, como el mar, como un reloj, como un trozo de un árbol, ¿no es cierto? Todas son cosas reconocibles, pero puestas en situaciones irreales. Un reloj que se está derritiendo, unos párpados que parecen un animal, en fin. ¿Se fijan? Es el juego de lo real en forma irreal. Esta cosa onírica, esta cosa del sueño, influenciados también un poco por los estudios de Freud, ¿no es cierto? Y lo otro que veíamos era esta pipa, de Magritte. Y ustedes dicen que tiene surrealista. Bueno, lo surrealista de esto es el texto que dice abajo. Dice, esto no es una pipa. Hay un pequeño juego un poco con lo conceptual que va a venir después. Hay un pequeño guiño a lo que después se va a llamar un poco el arte conceptual. Claro, esto no es una pipa. Está muy bien pintada y dibujada una pipa, pero no es una pipa, porque es la pintura de una pipa. Nunca va a ser una pipa. Entonces ese juego, esa situación, ese darse cuenta de que esto no es una pipa, es lo surrealista de Magritte. Y el otro que habíamos visto, Miró. John Miró, uno de los maravillosos surrealistas que nos propone una realidad totalmente distinta. Aquí, a diferencia de los anteriores, ya no hay imágenes reales que estén puestas en forma irreal. No, todo es irreal. Ni siquiera las formas son reales. Las formas son totalmente propuestas, son nuevas, son desconocidas, son muy lúdicas, son casi infantiles, pero juegan armoniosamente con el color, con la línea. Hay una composición de línea muy armónica, muy lúdica, muy entretenida, muy juguetona, que va armando formas. ¿Se fijan?
Y esto es una realidad totalmente nueva, totalmente distinta, que no existe. Es la otra propuesta surrealista, en este caso de Joan Miró. Y nos encontraremos con otro movimiento que se llama suprematismo. Suprematismo. ¿Cuál es la idea del suprematismo? También el suprematismo de alguna forma nos propone mundos distintos, mundos nuevos, pero ya con formas mucho más geométricas, con cosas que no están para nada propuestas. Ahora, les advierto desde ya, o sea, las diferencias, los límites, la frontera entre todos estos movimientos son muy sutiles, son muy casi de repente difusas. Hay veces que se mezclan unos con otros. De hecho, unos dan origen a otro. Por ejemplo, el suprematismo, va a originar posteriormente un movimiento interesante que vamos a estudiar después, que va a ser la Bauhaus. Este es el suprematismo. Kandinsky, ¿se fijan? También dentro de un juego propositivo de formas geométricas que no tienen ninguna relación con la realidad, simplemente un juego de formas, una especie de armonía musical con formas geométricas. ¿Se fijan? Este es el juego de Kandinsky, que curiosamente Kandinsky lo habíamos visto en un movimiento anterior, no sé si se acuerdan, creo que fue la semana pasada, en ¿cómo se llama? En el Jinete Azul, en el Die Blaue Reiter, que era una de las formas del expresionismo alemán. Entonces él diría después a esto. Se fijan cómo un mismo artista va funcionando de un movimiento a otro, y después va a ser parte un poco de la Bauhaus, de los fundadores de la Bauhaus. Entonces por eso les digo, los límites son bastante difusos. Los extremos del suprematismo se los puse porque va a la esencia de lo que es el suprematismo. Es la cosa totalmente racional. Acuérdense que lo que habíamos visto antes, por ejemplo, de los surrealistas, tanto Dalí como ¿cómo se llama? Como Miró, eran españoles, están más cerca del Mediterráneo, es otro tipo de idiosincrasia, más cálida, más latina, digamos. Estos son más racionales, están más al norte de Europa, son países nórdicos. Malevich propone una cosa totalmente fría y racional. Cuadrado negro sobre fondo blanco, nada más. Ninguna otra pretensión, simplemente eso. Cuadrado negro sobre fondo blanco. Esa es su obra, esa es su propuesta. No hay mayor pretensión que eso. ¿Se fijan? Ese es como el juego que va realizando este tipo de tendencias, buscando realidades distintas, llegando casi a lo esencial del concepto, nada más, sin ningún adorno. Ya, otra tendencia que encontramos entre medio de todos estos movimientos es el constructivismo. El constructivismo, ¿qué es lo que propone? También se juega con elementos geométricos, también se juega con planos, pero hay una pequeña diferencia, un pequeño matiz. Como les decía, acuérdense que los límites son bastante difusos, pero puede haber un pequeño matiz acá, que es la idea de cómo mezclar un poco distintas formas del hacer humano. Mezclar la pintura, la arquitectura, la escultura, la artesanía, todo va a lo mejor dentro de una amalgama de cosas para producir obra. Y aquí tenemos una obra de Joaquín Torres García, un español también, que nos habla un poco de este concepto, por ejemplo, del puerto, ¿no es cierto?, con íconos, con imaginería, como el pez, el barco, ciertos elementos que son propios de las casas de puerto, y con eso, con un trazo muy simple, muy plano, muy de dibujo, muy mezclando también recursos inclusive medios artesanales. Esta idea de dibujar sobre elementos como la madera, con ciertos planos de colores. Entonces hace como una amalgama de formas de expresarse para crear una obra.
como esta. Joaquín Torres García, español. Dentro del constructivismo también tenemos toda esta imaginería del cartel, de la publicidad. Se publicita mucho, por ejemplo, todo lo que va a ser la Revolución Rusa, porque de hecho hay un constructivismo que se llama el constructivismo ruso, que es netamente de la cosa epopéyica, del obrero, del trabajador ruso, por ejemplo, de la Revolución Rusa, pero todo está tratado dentro de esta idea, dentro de esta cosa plana, sin ninguna intención más allá, sin ningún adorno, con lo justo, lo necesario para producir una imagen, nada más. Ese es el concepto del constructivismo. Simpleza, racionalismo y mezcla de cosas, mezcla de ¿cómo se llama? De haceres, que puede ser, esto mismo lo van a ver en la arquitectura, lo van a ver en la artesanía, lo van a ver en la gráfica, en la pintura, etc. Con el anterior se ponía un poquitito más cálido, pero mantiene igual la cosa, ¿cómo se llama? Geométrica, porque era español. Aquí nos acercamos un poco a la cosa más nórdica, más rusa. Y aquí les muestro tres elementos que van a dar origen, ¿no es cierto? Como hablábamos recién, como son tan sutiles las divisiones. Imagínense que de este concepto del constructivismo, por ejemplo, aquí vemos un afiche muy constructivista que de alguna forma hace alusión a la Bauhaus, que es un movimiento que vamos a estudiar después con más detenimiento, digamos. Pero se fijan cómo se van mezclando un poco ciertas tendencias. Está Kandinsky, que lo habíamos visto recién. Está la forma de construir en la arquitectura, que es también una forma geométrica, con planos, etcétera, etcétera. Y esa misma forma aplicada al cartel, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta que encontramos el mismo concepto aplicado a tres elementos: pintura, arquitectura y el cartel publicitario. Constructivismo. Otro movimiento que también surge más al norte y es bastante racional, bastante geométrico, que es el neoplasticismo. Y derechamente juega con formas muy geométricas y si aparecen los colores solamente blanco, negro y colores primarios. O sea, es lo esencial del recurso, nada más que eso. Y mírenlo, al tiro. Piet Mondrian. Esa es la composición. Formas geométricas, no hay ninguna intención más allá. Totalmente racional, totalmente limpio, totalmente puro el concepto. Líneas negras, espacios en blanco y algunos espacios con los colores primarios: amarillo, rojo, azul y el negro y el blanco, nada más. El negro como ausencia de todos los colores, el blanco como presencia de todos los colores y los colores primarios. Y líneas rectas formando cuadrículas. La mayoría de estas composiciones del neoplasticismo tienen esa forma, esa estructura, como cuadrícula. Porque esa es la composición elemental, básica, pura, sin ningún adorno. Es lo fundamental de lo que puede ser una composición artística. Nada más. Lo demás es exagerar, lo demás es parafernalia, lo demás está de más. Y acá les muestro la portada de una revista. El neoplasticismo se caracteriza porque publica, como es tan racional, necesita escribir cosas. Entonces se publican muchos textos al respecto y todo eso se vuelca en una revista que se llama Der Stil. Y Der Stil también es el nombre del movimiento que se le da, por ejemplo en alemán se llama Der Stil. Y es lo mismo. Así que en algunas partes lo van a encontrar en castellano como neoplasticismo o Der Stil. Y es lo mismo, se fijan, el concepto de la cuadrícula como composición y Platz,
los manchones, en este caso son manchones, se dejaron a que apareciera el gesto, pero en el fondo es llegar a una frialdad. O sea, eso tendría que convertirse prontamente en un plano azul, en un plano rojo, en un plano amarillo. El que aparezca un gesto, ya estamos dando emotividad a la cosa. ¿Ya? Y ahí tenemos tres representantes bastante típicos de este movimiento, que es Piet Mondrian, que ya habíamos visto recién, Theo van Doesburg, que también también trabajan dentro de la misma, se van a fijar que son el mismo tipo de composición, y Rietveld también, que trabaja con los mismos elementos. Bien, eso es entonces, esos son los movimientos que les dejo ahora, para que vamos de a poquito digiriendo, para que vayan de a poquito también ustedes mismos incorporando elementos en su mente, en su concepto, en su razón, en su memoria también, y también en la posibilidad que tengan de ir investigando por su cuenta. Así que estos 4 movimientos que hemos visto ahora, ¿no es cierto? Después vamos a seguir con otros más, porque son muchos, son varios los que se van sucediendo en esta época, como les decía recién, y como se lo he dicho siempre, una de las características de las vanguardias es que son múltiples, son variadas, y los personajes van de repente de una a otra, inventan otra, después se juntan con otros, inventan otros movimientos, qué sé yo. Entonces la idea es que tratemos de ver una gran gama de posibilidades. ¿Y por qué verlos? Porque, bueno, por un lado es importante conocer lo que sucedió en estas propuestas nuevas frente a, como les decía, a esta respuesta un poco a estas dos grandes guerras de la humanidad, pero también porque estos movimientos de una u otra forma se van a ir cada cierto tiempo, como que vuelven de alguna manera en ciertos instantes, vuelven no en forma igual a veces, sino que vuelven como neomovimientos, como reinterpretaciones, como inspiraciones, etcétera, etcétera. Entonces por eso es bueno tener por lo menos un abanico bastante amplio de lo que son. Así que bueno, la próxima semana yo creo que les voy a dejar otras nuevas visiones de otros movimientos, para que vamos acumulando y vamos teniendo cada vez el panorama mucho más completo. Así que, bien, nos vemos en la próxima. Chao, cuídense, que estén súper bien.